Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 6:59 de la noche de este lunes 28 de junio. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen en la pantalla. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, así que vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. El BAMBI suspendió una vez más las solicitudes de bonos de vivienda debido a que no tienen los recursos para atender la demanda. El empresario Carlos Cerdas, propietario de MECO, salió de celdas judiciales este lunes y queda libre tras pagar su fianza. Mélida Solís continúa a la espera mientras se finiquita su pago. Los diputados también pedirán cuentas a la Contraloría General de la República y otros funcionarios del MOP por el caso Cochinilla. En el mundo, un incendio en el centro de Londres provocó una espectacular nube de humo y la intervención de un centenar de bomberos. Y la votación en primer debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no llegó a concretarse hoy como lo habían acordado la semana pasada los jefes de fracción. Los 1.750 millones de dólares del préstamo que pide el gobierno y que asegura alivianará los problemas económicos del país tendrán que esperar algunas horas más para definir si el Congreso supera su primera prueba de fuego en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien nos trae los detalles de lo que ocurrió hoy en el Congreso con este complejo tema. Buenas noches, David. Hoy no se votó como estaba previsto el acuerdo con el fondo. ¿Qué pasó? Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a quienes nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así como usted lo estaba mencionando, pues no se dio esta votación que la semana anterior, el jueves, en horas de la tarde, se llegó a un acuerdo en jefes de fracción para que pues se pudiese dar el día de hoy, este lunes 28 de junio, pero que también fue confirmado además por más de 38 diputados, específicamente 40, ese mismo jueves, en horas de la tarde, que llegaban al acuerdo definitivo de que hoy sí o sí se vería lo que es la suscripción del contrato con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos no es lo mismo que la agenda que se lleva con el Fondo Monetario Internacional para tener pues los distintos tractos de estos 1.750 millones que se estarían dando semestralmente, y que eso sí, este primero no se condiciona. Se llegaría a dar esta suscripción del contrato, que es lo que quedó pendiente hoy en la Asamblea Legislativa, que según los diputados pues se verá mañana. Sabemos que bueno, son temas complejos y realmente no se tiene claridad entonces si se podría votar o no. ¿Qué pasó hoy? También, bueno, es importante decir que hace pues escasos 5 o 10 minutos se dio lo que fue la votación final del primer debate del proyecto también conocido como Nómadas Digitales, y que pues prácticamente abarcó toda la tarde en su discusión hasta hace, como les decimos, escasos 5 minutos. Esto evitó que se diera pues lo que fue la discusión de este primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que pues mañana empezaría la discusión. Veremos si mañana mismo se da la votación, pero vamos a entender un poco más cuáles son las condiciones hasta cierto punto, porque como les digo, y sé que suena contradictorio, no tiene una condición como tal para poder seguir adelante, como sí serán los otros tractos con los proyectos que se ven en la agenda. Pero vamos a entender un poco más con la jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, que nos habló sobre esta situación y también sobre cómo, que es lo que más nos importa a todos, cómo impactaría esta situación a cada ciudadano en que la deuda sea más barata, pero con un plazo más extenso.
El primer debate de este proyecto es estrictamente si la Asamblea Legislativa autoriza al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, suscribir el contrato de préstamo con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para que el gasto que ya está autorizado por la Asamblea Legislativa, es decir, el presupuesto nacional para todo el año, que usted tiene que financiar, pero no recoge tanta plata como para financiarlo solo con lo que recogió, lo pueda financiar con deuda mucho más barata que la que está consiguiendo en este momento en el país. Esto le ayuda al país a disminuir su déficit porque entonces tiene que gastar menos en deuda. Es como nada más decir, ¿estás de acuerdo en que Costa Rica tenga la posibilidad de acceder a 1.750 millones de dólares a un interés mucho menor que el que lo haría si busca esa plata en la fuente que tiene hoy disponible? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Hay toda una agenda de proyectos, cada proyecto tiene una discusión separada y por supuesto, como se vaya avanzando en ellos, vendrán los desembolsos del préstamo. Pero el primer desembolso solo con la aprobación del préstamo lo podríamos estar viendo ya por 290 millones de dólares. Laura, ¿cómo explicarle a la gente cómo me sirve esto a mí como persona, a la población que ha estado golpeada por muchos aspectos en temas económicos? ¿Cómo decirles, bueno, que esta deuda sea a largo plazo y más barata me sirve a mí? La gente hace un enorme esfuerzo cada vez que compra un producto, paga impuestos o cuando tiene el pago de impuesto de renta. Esos impuestos financian al Estado parcialmente. La otra parte alcanza para un 40-45% de los gastos del Estado para el año. La otra parte viene de deuda. Y en el tiempo, la plata que se recoge por ingresos se usa para pagar intereses de deuda o para pagar deuda. Entonces, el porcentaje que necesitamos endeudarnos sí o sí, porque esa es nuestra realidad, ¿cómo hacemos para que a la gente le cueste menos plata? Básicamente eso es, ¿cómo hacemos un uso más eficiente de los recursos que tanto le cuesta a la población aportarle al Estado? Entonces, ¿qué buscamos? Que menos de esa plata se vaya al pago de intereses enormes y buscamos que sean deudas menos caras para que no se gaste la plata en los intereses o se gaste en menor proporción. Es un uso eficiente, por ese lado ayuda a tener un trato más respetuoso de los ingresos que produce la gente y por otro lado también eso le da una salud económica al país que ayuda a la estabilidad, a la confianza para la inversión y a una serie de condiciones de buena salud fiscal que ayudan a que el país mejore en su perfil para atraer empleos, para atraer inversiones, para tener más confianza en los mercados y tener una mejor salud económica para todos. Al final de cuentas es cómo también tenemos los recursos para que el Estado haga su trabajo, que construya la escuela, que ayude a que la calle esté bien y que le sirva a la gente de una forma menos costosa que la que conseguimos cuando colocamos la deuda en el país. Bueno, pero la situación que pueda darse con la aprobación de este primer debate y bueno, cuando finalmente sea ratificado de suscribir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría traer, como lo decía también la jefa de fracción del PAC, confianza en los inversionistas, podría ayudar muchísimo con el tipo de cambio, traer una estabilidad e inclusive también con el tema de los eurobonos. Así nos lo explica un economista en la siguiente nota de nuestra compañera Ana Marta Arce. Esta semana los legisladores podrían votar en primer debate el crédito de 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Para su aprobación se requiere el visto bueno de al menos 38 diputados. Este crédito busca aliviar la situación financiera que atraviesa el país y el 90% del presupuesto será utilizado para pagar deudas, mientras un 10% será destinado a las finanzas de la Caja de Seguro Social. El empréstito tiene un plazo de 10 años y 4 años de gracia, con una tasa de interés anual de 2,5%. Según el economista Pablo Arias, la aprobación en primer debate de este proyecto podría generar tranquilidad a los inversionistas y estabilidad en el tipo de cambio. Las principales ventajas que podríamos tener serían básicamente en tres. El primero es que le va a traer una mayor tranquilidad a los inversionistas, principalmente inversionistas que
han invertido, valga la redundancia, en títulos del gobierno, títulos del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general tiene que estar sometido a mejores prácticas crediticias, va a estar sometido a un régimen estricto de vigilancia. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye ciertas disposiciones en las cuales el crédito tiene que estar controlado, no se puede aumentar deliberadamente y algunas otras prácticas que se consideran sanas desde el punto de vista internacional hacia las emisiones gubernamentales. El acuerdo con el Fondo Monetario no es simplemente lo que se hace ahora, sino también lo que se va a continuar haciendo. Nosotros nos tenemos que comprometer, o el país como un todo se tiene que comprometer a seguir cumpliendo ciertas políticas o ciertas exigencias que el fondo nos ha realizado para que se apruebe el mismo. También esa tranquilidad que se le va a dar a los inversionistas, eso va a implicar también un efecto en el precio de los eurobonos principalmente. Los eurobonos van a tender su precio a subir. ¿Por qué? Porque van a estar más codiciados por inversionistas, más personas, más inversionistas, principalmente extranjeros, van a tener la necesidad o van a querer invertir en Costa Rica porque los van a considerar de un riesgo menor al que tendríamos si no firmáramos el acuerdo con el Fondo Monetario, y también la posible entrada de dólares una vez que se apruebe y una vez que el Fondo Monetario nos empiece a generar las primeras transacciones, el primer dinero del préstamo. Esa entrada de dólares va a tener repercusiones sobre el tipo de cambios. Por el contrario, de no aprobarse el crédito, aumentaría la deuda pública y el pago de intereses. Asimismo, el economista Pablo Arias explicó que de no adquirir este préstamo no podríamos canjear la deuda cara por la deuda barata que está ofreciendo el Fondo Monetario Internacional. Otra de las repercusiones sería una tendencia al alza del tipo de cambio. El gobierno va a haber reducido su capacidad para poder cumplir sus compromisos. Eso implica que ante los mercados va a haber una señal de alerta de qué tan capaz va a ser el gobierno o qué tanta credibilidad va a tener para poder pagar tanto las deudas que ya ha contraído como las posibles deudas que ya va a contraer. Eso lo que va a provocar va a ser un encarecimiento del costo del crédito para Hacienda, lo que va a traer como consecuencia un aumento en las tasas de interés. De darse la aprobación legislativa, se giraría el primer tracto de 292 millones de dólares. El presupuesto restante se iría desembolsando de forma semestral tras las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, al verificar que Costa Rica cumple con la negociación pactada. Entre los compromisos, el país debe alcanzar un superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto en el 2023. Televidentes, Ernesto, bueno, con esta información pues vamos a estar evidentemente al tanto de cómo transcurre la posibilidad de que mañana se dé entonces la votación en primer debate de esta suscripción del contrato con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares que busca el gobierno de la República con esta entidad para subsanar las finanzas de nuestro país. Ernesto, con esto regresamos con usted que tiene más información y en cualquier momento regresamos con el tema del caso Cochinilla acá en la Asamblea Legislativa y la primera sesión que tuvo la comisión especial que se creó, pues que investigará este caso en un tema más político y no obviamente en lo judicial. Pero bueno, con eso vamos a venir más adelante. Gracias, David Roberts, y en unos minutos volvemos nuevamente a un pase en vivo en el Congreso. Cambiamos de tema. El Banco Hipotecario de la Vivienda suspendió una vez más las solicitudes para bonos de vivienda. La medida la tomó ante la imposibilidad del banco para atender la demanda. Y es que de los 28.000 millones de colones que debía reintegrarle el Ministerio de Hacienda al Bambi, de esto no se ha hecho ni un solo pago, y afirman que el dinero llegará por tractos de 3.000 millones de colones mensuales. El Banco Hipotecario de la Vivienda informó la suspensión inmediata de solicitudes para bonos de vivienda. La decisión obedece a los recortes presupuestarios que hizo el gobierno por la suma de 37.300 millones de colones, correspondientes a 16.500 millones de colones en el 2020 y 20.800 millones de colones en el 2021, lo cual limitó significativamente los procesos de adjudicación y aprobación de nuevos proyectos. Semanas atrás,
los legisladores aprobaron restituirle a la institución 28.000 millones de colones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda informó al Bambi que dichos recursos se girarán en 7 tractos de 3.000 millones de colones mensuales, mientras que los restantes 7.000 millones de colones quedarán sujetos al análisis del Ministerio en diciembre de este año. Según el banco, a la fecha no se ha realizado la transferencia de esos recursos aprobados a favor de los programas sociales de vivienda, aspecto que aunado al recorte presupuestario para el periodo está generando graves consecuencias a la situación financiera de la entidad. El banco toma esta decisión en virtud de los recortes presupuestarios de los que fue objeto durante el año 2020 y el periodo 2021, que ascienden a más de 37.000 millones de colones. A su vez, ante la imposibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda de girar los recursos en los términos aprobados por la Asamblea Legislativa durante la aprobación del presupuesto extraordinario para el Fondo de Subsidios para la Vivienda. Durante los primeros 6 meses del presente año, al Bambi se le ha imposibilitado adjudicar los recursos a más de 5.000 solicitudes de bono familiar de vivienda, que representan 36.500 millones de colones, cuyos trámites se encuentran completos a la espera de una resolución. A estos se les asignará los recursos conforme FODESAF y Hacienda vayan realizando el giro cada mes en lo que resta del año. En cuanto a las solicitudes y expedientes que se encuentran en trámite, que son aproximadamente 5.000 por unos 36.000 millones de colones, los mismos serán atendidos conforme la disponibilidad de los recursos y las transferencias que realice el FODESAF y el Ministerio de Hacienda en favor del Fondo de Subsidios para la Vivienda. El Bambi solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, su intervención para la resolución del conflicto entre el banco y el Ministerio de Hacienda y determine si el ministerio puede girar los recursos como lo ha manifestado. Vamos ahora a nuestra primera pausa y al volver los diputados también pedirán cuentas a la Contraloría General de la República y a otros funcionarios del MOP por el caso Cochinilla. Ya venimos con esta información. La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse. Desde mucho antes de la pandemia ya veníamos hablando de eso y muchos países, incluido el nuestro, pues ya venían implementando esta modalidad de trabajo. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 pues se fortaleció este tema, tuvimos que aprender a hacer muchas cosas en modalidades de teletrabajo y pues hoy por hoy pues vemos que tiene muchos pros, muchos contras, pero sobre todo mucho potencial para que hablemos sobre el tema y para que construyamos modalidades de teletrabajo que sean afines a las necesidades de toda la población. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. La Copa América lo confirmó. Las mejores jugadas, los grandes goles, las estadísticas día a día. El mejor resumen de la Copa América 2021, con los comentaristas de Argentina, Víctor Hugo Morales y Matías Canillán, de México, Alexander Ramírez y de Colombia, Rafael Cuellar. El golazo de América, todos los días a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno del... Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso a las 7:18 de la noche. Vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra 614 colones con 23 centavos. El precio del dólar en la venta 620 colones con 67 céntimos.
Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos, en el Congreso los diputados quieren llamar a comparecer a la Contraloría, así como a otros funcionarios del MOP por el caso Cochinilla. La Comisión Legislativa que indagará el caso de supuestos sobornos en la construcción y mantenimiento de obras públicas empezará audiencias el próximo jueves. Vamos a un nuevo enlace en vivo con el periodista David Roversi para ver cómo será la comparecencia de la Contraloría en el Congreso por el caso de los sobornos en construcciones viales. ¿Cómo está planificado, David? ¿Va a ir la Contralora? ¿A quiénes van a llamar? Así es, buenas noches nuevamente a todos los que nos siguen y por supuesto a usted, Ernesto. Bueno, sí, la Contralora es la primera persona que podría estar viniendo acá según lo que dictaminó esta comisión. También lo van a tener que hacer miembros de CONAVI, miembros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, también el director de la NAME y así con 5 instituciones más que tendrán que presentarse a lo largo de esta investigación y que podrían evidentemente ir sumando personas conforme vayan pues saliendo datos. Se quieren tener cuentas claras de la participación de las personas, de qué era lo que hacían, de cuál era la situación para poder tener la facilidad de agilizar los trámites que llegaron a dar con esta malversación de fondos de más de 78 mil millones de colones, según lo que decía el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público. Pero vamos a ver la siguiente información de nuestra compañera Melanie Corrales, que pues hizo un resumen de lo que fue esta primera sesión de trabajo de la Comisión Especial que investiga el caso Cochinilla. La Contralora General de la República, Marta Acosta, los auditores Reinaldo Vargas de CONAVI e Irma Gómez del MOP, el gerente de Vías y Puentes del MOP, Edgar Meléndez, el viceministro de Egresos de Hacienda, Isaac Castro, el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo, el subdirector de Presupuesto Nacional, José Luis Araya, y el director de la NAME, Alejandro Navas, deberán rendir cuentas ante los diputados de la Comisión Legislativa que investigará el llamado caso Cochinilla. Así quedó plasmado en la primera sesión de trabajo de esta comisión especial. En principio estamos planteando una metodología un poco orientado a que no compitamos con el proceso judicial, sino que encontremos vacíos legales y responsabilidades administrativas y políticas en función de funcionarios e instituciones que no necesariamente son funcionarios que estén en la demanda, de manera que podamos ir avanzando y que la comisión tenga alguna lógica de aporte. En principio también llevamos una lista de comparecencias iniciales, que sería la primera etapa de una primera ronda de comparecencias para pues posteriormente continuar con una cierta lógica. El objetivo de este órgano legislativo es conocer los controles y procedimientos administrativos que se usan actualmente para contratar a las empresas encargadas de construir obra pública. Sí, efectivamente lo que queremos es verificar por qué las herramientas de control, las instituciones que tienen que supuestamente controlar, pues vieron pasar elefantes y no los detectaron. Hay que también determinar el tamaño de esos elefantes y entender cuál es la dinámica que se tiene ahí. Esta comisión sesionará los jueves a las 8 de la mañana. Bueno, esta es la información, Ernesto, de quienes van a estar pues viniendo en primera instancia a esta comisión y por supuesto de lo que están buscando los legisladores aclarar en una parte más administrativa y política, que ellos pretenden que llegue a algunas sanciones también a funcionarios y que con el informe puedan aportar también a lo que es la investigación judicial que se lleva por parte de la Fiscalía y donde el organismo de investigación judicial también pues ha dicho que puede aportar en lo que sea necesario para pues poder colaborar a el Ministerio Público. Ernesto, con esta información vamos a regresar con usted al set principal de Costa Rica Noticias. Gracias, David. El Ministerio Público solicitó analizar con peritos del Poder Judicial los bienes que Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de H. Solís y MECO respectivamente, presentaron como fianza para obtener su libertad. Carlos Cerdas, el propietario de MECO, quedó en libertad este lunes en horas de la tarde. Aparentemente,
La diferencia entre Carlos Cerdas y Mélida Solís es que Carlos Cerdas presentó como garantía, como fianza, valores que son fácilmente ejecutables. En cambio, Mélida Solís presentó propiedades que deben ser tasadas previamente. Por eso ella continúa detenida y él quedó en libertad bajo fianza esta tarde. Veamos la nota. El Ministerio Público solicitó al juzgado penal tiempo adicional para analizar los bienes que otorguen los detenidos en el caso Cochinilla como fianza para obtener su libertad. Esto con el fin de asegurarse de que se trata de una oferta adecuada, válida y eficaz. Así lo confirmó Glenn Calvo, fiscal del caso Cochinilla. La solicitud mantendría detenida por más tiempo a Mélida Solís, quien presentó 4 propiedades ubicadas en Pavas como garantía de los $3 millones que fijó la jueza. La medida también aplicaría para Carlos Cerdas, a quien se le fijó una garantía de $5 millones, únicamente si el empresario pondría a responder bienes. Sin embargo, a eso de las 6 p.m. de este lunes trascendió que Carlos Cerdas Araya dejó las celdas del organismo de investigación judicial ubicadas en Goicoechea, donde permanecía desde el pasado 14 de junio tras presentar su garantía. Calvo confirmó que los detenidos no podrían ser liberados hasta que el Ministerio Público lograra corroborar esas fianzas. El Ministerio Público le ha solicitado al juzgado penal que informe el momento en que se van a ofrecer las fianzas, sin dejar en libertad a los señores. Esto por una situación de legalidad. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, además está encargado de la investigación de los delitos de acción pública como este, y considera que es necesario poder verificar que efectivamente los bienes, si es que se otorgan bienes, o el dinero en efectivo, sea el adecuado, el válido y el eficaz para que cumplan con estas garantías. El fiscal también mencionó que las garantías no son normales en la historia jurídica del país y aclaró que fue la defensa de las partes quienes propusieron las garantías de caución real como medida alternativa a la prisión preventiva. Por su parte, Eric Gallens, abogado de Solís, confirmó que la empresaria se mantiene en la cárcel de mujeres cumpliendo la prisión preventiva a la espera de la resolución del peritaje del Poder Judicial. El defensor aseguró que la solicitud de la Fiscalía de revisar con peritos especializados las propiedades propuestas como garantía podría retrasar al menos un día más la salida de Solís de prisión. Atrasa el trámite. En los casos en que yo he tenido que ofrecer en representación de algún cliente una garantía, el despacho respectivo o el juzgado respectivo ha aceptado los avalúos que realizan peritos privados, ¿verdad? En este caso se presentó una situación y es que el Ministerio Público objetó estos avalúos requiriendo que fueran realizados por un perito oficial. Y eso pues obviamente nos ha atrasado el trámite porque desde la mañana hemos estado gestionando, ya el perito fue nombrado, pero eso lleva toda una tramitología y creo que no va a ser sino hasta probablemente mañana o pasado mañana que ya él emita su criterio para que el juzgado lo pueda tener a la vista. Recordemos que la jueza Carolina Lizano resolvió el sábado anterior una fianza de $5 millones para Carlos Cerdas y una de $3 millones para Mélida Solís, además de medidas alternas como no salir del país o acercarse a aeropuertos. Para ellos, la Fiscalía había solicitado prisión preventiva por al menos un año, lo mismo que para otras 12 personas, una resolución que fue apelada por el Ministerio Público ante el posible peligro de fuga que ven los involucrados en el caso. La prisión preventiva contra las personas contra las cuales se pidió, además también las medidas cautelares con el resto del grupo criminal con el que se pidió, venía enfocado directamente en la presunción de fuga, que creo que es similar a lo que usted nos está tratando de explicar, y es que efectivamente el Ministerio Público tiene, no como un temor, sino con elementos formados, con prueba y con investigación, que eventualmente estas personas en libertad podrían abstraerse de la justicia por los medios, por la forma y por otros elementos procesales. Según el Ministerio Público, los detenidos en el caso conocido como Cochinilla son sospechosos de conformar una red de corrupción para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de contratos de obra pública y de mantenimiento y rehabilitación de la red vial.
La fiscala general Emilia Navas adelantó su jubilación y dejará su cargo a partir de este martes 29 de julio. Decretar por recibida la notificación de Navas en Corte Plena llevó a 2 magistradas a un enfrentamiento en donde incluso se señalan por supuestamente haber cometido violencia contra la mujer. Veamos la nota. Emilia Navas Aparicio informó este lunes a la Corte Plena que adelantará la fecha en que se jubilará y por tanto dejará su cargo como fiscal general. Navas había anunciado el viernes anterior que se iba a retirar el 25 de agosto, ya que se iba a tomar un tiempo para realizar informes para el fiscal subrogante Warner Molina y además iba a tomar 29 días de vacaciones. Sin embargo, este domingo envió a la Corte una carta indicando que adelantará su derecho de jubilarse. Me permito saludarles nuevamente y hacer de su conocimiento que dado el arduo trabajo que estoy realizando este fin de semana, he logrado avanzar con la preparación de la información para efectos de la transición del cargo al fiscal subrogante don Warner Molina. En razón de ello, he tomado la decisión de adelantar la fecha de mi jubilación, cuyo derecho ya ha sido declarado para el martes 29 de junio del presente año, lo que significa que mañana lunes 28 de junio es mi último día de trabajo. Durante la sesión de Corte Plena de este lunes, los magistrados se enfrascaron en una discusión para dar por recibida la notificación de Navas y el adelanto de fechas. La magistrada Roxana Chacón de la Sala Segunda pidió que antes de aceptar la jubilación de Navas, debían primero resolver 3 asuntos disciplinarios que estaban en la agenda de la sesión. Para ver primero las denuncias que se han presentado acá y que las analicemos a ver si hay causa o no hay causa para las personas que las están presentando puntualmente para abrir algún procedimiento administrativo disciplinario. Después nos hace falta también tener el informe de cumplimiento, en cuyo caso la fiscala general debe de elaborarlo y rendirlo a la Corte Plena, porque esta es una exigencia de la ley por el principio de rendición de cuentas establecido en el artículo 11 de la Constitución Política. Sin embargo, esto llevó a que la magistrada Julia Varela cuestionó a su compañera de sala de cometer violencia contra las mujeres. Hoy más grave todavía lo que está manifestando doña Roxana, con un desconocimiento realmente bárbaro del tema del derecho fundamental de las personas a jubilarse cuando tienen los requisitos y en el caso concreto ya tiene una pensión aprobada. Está tratando de confundir con el artículo 683 del Código de Trabajo, que es otro tema, pero además más grave aún y otra evidencia de la violencia contra una mujer profesional del Poder Judicial. No le admito sus comentarios y me parecen muy desafortunados y muy simples de una mujer que descalifica a otra mujer cuando está aplicando la ley en su máxima expresión para tratar de sacar este asunto con la frente muy en alta ante todo el país en general. No se lo admito. ¿Sabe por qué, doña Julia? Porque usted ni la semana pasada hizo nada porque este asunto se investigara. Usted fue una de las que votó en esos 16 y usted no está dentro de los que propusimos las investigaciones porque creíamos que hay que investigar y mucho de lo que ha pasado acá. Así es que no se lo admito y no se lo voy a aceptar. Tras el enfrentamiento, los magistrados votaron 2 propuestas: dar por recibida la notificación de la jubilación que ya fue aprobada por la Junta Administradora de Pensiones y por el Consejo Superior del Poder Judicial, y la segunda opción era suspender esa votación hasta que se resolvieran los procesos disciplinarios. 17 magistrados votaron por dar por recibida la notificación contra 2. Ahora la Corte deberá iniciar el proceso de concurso para elegir a quién dirigirá el Ministerio Público. ¿Cuáles delitos? Cambiamos de tema. Ríos y quebradas al norte del volcán Rincón de la Vieja sufren las principales consecuencias de la erupción de casi 5 kilómetros de altura que ocurrió hoy lunes. Los expertos creen que la erupción, el volcán expulsó magma. Veamos la nota que preparamos.
Este es el momento en el que uno de los ríos al norte del volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste, recibía el material expulsado por el coloso luego de la erupción que se presentó a las 5:45 de la mañana de este lunes. Los ríos Pénjamo, Azufrá y Azul son los principales sectores que reciben el material que expulsa este volcán. De acuerdo con el vulcanólogo Martín Moore del Opsicori, estos ríos se contaminan con el ácido que se expulsa del cráter. Bueno, la generación de lahares es el peligro más importante en el Rincón de la Vieja, y los ríos que drenan por el norte, el río Pénjamo y el río Azufrao, eso no es la primera vez que lahares han bajado por allá, ¿verdad? Entonces, los lahares tienen lodo, tiene ceniza, tiene rocas grandes, tiene troncos de árboles a veces, y sí tiene como una composición similar al lago cratérico, probablemente. A las 5:45 de la mañana se registró la erupción, que aún está en estudio, pero se estima que se elevó hasta 5 kilómetros de altura desde su cúspide. De acuerdo con el experto, es muy posible que entre el material expulsado exista la presencia de magma. Los expertos vienen dándole seguimiento a la intensidad del trémor, es decir, la actividad sísmica a lo interno del coloso, que según Moore se calmó en los últimos días previo a esta gran erupción. Pensamos que está pasando es que o es una erupción freática o freatomagmática. Eso depende en que en sí podemos observar la involucración de magma en la erupción. Basado en las imágenes que tenemos y reportes que tenemos, parece que bueno, hay algunas señales que hubo magma involucrado, pero eso tenemos que verificar basado en muestras de ceniza. La Comisión Nacional de Emergencias y los expertos vulcanólogos le dan constante seguimiento. Nos vamos a una pausa y al volver la selección retomó prácticas tras el impasse entre la salida de Ronald González y la llegada de Luis Fernando Suárez. Los detalles al volver en los deportes. Si querés irte de viaje o alcanzar esa meta, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu cuenta fácil en banca en línea o la app BN Más Cerca y disfruta sus beneficios para construir tu ahorro. Tenemos una compleja relación con la política, tan compleja que nos cuesta definirla, pero es parte esencial de lo que somos, animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este martes en Café Nacional vamos a estar dando algunas recomendaciones de cuáles son los cascos más seguros que usted debe utilizar, señor motociclista, ante tanto accidente que tenemos en carretera. Y para que desde pequeños aprendamos cuáles son las porciones de alimento correcta, usted no se puede perder mañana Aprendo en Casa en la segunda hora de Café Nacional. Le esperamos. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Winston Washington y quiero presentarles la canción 200 más 300 acá en Audiotopía del Bicentenario. Esta es una canción que nace pues, de una reflexión sobre el Bicentenario de Costa Rica y de Centroamérica, y bueno, es una reflexión alrededor de ello y espero que la disfruten. Audiotopía Bicentenario. Patrocinan Colby y Cosevi. Buenas noches, hablamos con la información de los deportes e iniciamos con temas de selección nacional, porque ya después de este tiempo en el que la selección estuvo sin técnico tras la salida de Ronald González y la llegada de Luis Fernando Suárez,
Hoy el técnico colombiano ya tuvo su primer contacto con los jugadores. La selección volvió la mañana de este lunes a los entrenamientos, aunque más que un entrenamiento fue una primera observación del técnico cafetero Luis Fernando Suárez de sus nuevos pupilos, ya que lo que se trabajó fue un colectivo de 30 minutos de duración. En la práctica faltaron por que se encontraban viajando a suelo nacional Ronald Matarrita y Alan Cruz, además de Randall Leal por el nacimiento de su hijo. Nosotros vamos a entrar a tratar de hacer algo por fuera de lo que no se ha logrado en tantos años, ¿no? O sea, vamos a tratar de ir y tratar de buscar y tratar de ganar y tratar de jugar bien, pero se habla así de que obviamente el proceso al mundial y tal, pero tenemos una oportunidad en pocos días de demostrarnos a nosotros mismos de que somos una gran selección y que podemos lograrlo, aunque la Copa ahora sí se nos ha hecho un poco larga, pero lejana para nosotros, pero tenemos que tratar de enfocarnos en ganarlo. Por otro lado, Myron George, una de las sorpresas de la convocatoria, espera por una buena oportunidad en la Copa de Oro, sabiendo que los rivales no serán sencillos. No lo tomo como presión, como nada, lo tomo como una oportunidad, una segunda oportunidad. Ya estuve en una Copa de Oro, ahora estamos aquí nuevamente, tratar de dar lo mejor y lograr el objetivo que sería levantar ese trofeo en la Copa de Oro. Costa Rica se mantendrá entrenando esta semana a la espera del arranque de la Copa de Oro en 15 días. Gerald Drummond espera con ansia sumarse a la delegación costarricense que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ballista conocerá el miércoles si logra el boleto a las justas. Este miércoles Costa Rica podría recibir una buena noticia de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Japón. El ballista Gerald Drummond se sumaría a los otros 11 atletas que ya sellaron su boleto a las justas. Este fin de semana el costarricense ganó la prueba de los 400 metros en los Juegos Centroamericanos e impuso un nuevo récord en el área, pero su marca fue insuficiente para clasificar a las Olimpiadas. No obstante, aún le queda una carta por jugar, el ranking mundial al 30 de junio. Hoy el tico está entre los 40 mejores del mundo y tomando en cuenta que a Tokio avanza esa cantidad de atletas, las posibilidades son muchas. Más si se toma en cuenta que por país clasifica un máximo de 3 deportistas y en esos primeros puestos del escalafón hay países con 4 o más. El ranking definitivo para Tokio cerrará el miércoles y atletas europeos podrán sumar puntos ya que hay competencias en Alemania y España. La verdad que yo desde el principio, hace 2 días dije que me olvidaba los puntos y que iba a venir por todo y que si quería que lograr la marca no se logró, pero estuve muy cerca. Aún así sumé puntos, entonces esperamos entrar por puntos. Sí, no todos los atletas llegan a cumplir los sueños tan rápido, todos somos diferentes. Otros costarricenses perdieron su última oportunidad para clasificar a Tokio. Emanuel Niño y Daniela Rojas en 400 metros con vallas, Roberto Sawyers en lanzamiento de martillo y Neri Brenes en 400 metros planos se jugaron sin éxito su última carta hacia las Olimpiadas. La delegación tica que viajará a Tokio ya cuenta con 11 deportistas. En atletismo están las hermanas Andrea y Noelia Vargas. En surf, Brisa Hennessy y Leilani McGonigal. En ciclismo de ruta, María José Vargas y Andrea Amador. En BMX Freestyle, Kenneth Tencio. En judo, Ian Ignacio Sancho. En gimnasia artística, Luciana Alvarado. Y en natación, Beatriz Padrón y Arnoldo Herrera. Los Juegos Olímpicos de Tokio iniciarán el 23 de julio, por lo que las opciones para que nuevos ticos logren su boleto son pocas. Además de Drummond, la delegación tica podría crecer si algunas disciplinas otorgan invitaciones a costarricenses. Los dos principales candidatos al título de la Euro dijeron adiós en los octavos de final. Portugal cayó ante Bélgica, mientras que Suiza sorprendió al campeón mundial Francia. Además, otra caída masiva fue protagonista en la tercera etapa del Tour de Francia. Hacemos un repaso por la principal información del deporte alrededor del mundo. Domingo y lunes fueron jornadas de muchas sorpresas en la Euro 2020, días en que cayeron 2 de los principales candidatos al título del certamen europeo. El máximo asombro se dio este lunes, cuando Suiza le remontó un 3-1 al campeón mundial, Francia, y lo venció en una tanda de penales, en la que la estrella Kylian Mbappé falló el lanzamiento decisivo. Fue la segunda sorpresa en 2 días, ya que el domingo Países Bajos cayó 2-0 ante República Checa. Ese mismo día, Bélgica, que toma fuerza como candidato al título, derrotó al último campeón de la Euro, Portugal. Este pudo ser el último partido de Cristiano Ronaldo en el principal torneo de selecciones del viejo continente. Ahora pasamos a la información del ciclismo porque el belga Tim Merlier del equipo Alpecin conquistó la tercera etapa del Tour de Francia este lunes en Pontivy, en un final marcado por numerosas caídas.
El ciclista de Países Bajos, Mathieu van der Poel, también del Pessing, conservó la camiseta amarilla que obtuvo el día anterior. El vigente campeón, el esloveno Tadej Pogačar, quedó cortado del grupo delantero en una bajada estrecha hacia Pontivy después de una caída de varios corredores y llegó a la meta a 26 segundos del vencedor del día. Unos kilómetros antes, fue su compatriota Primož Roglič, segundo en la pasada edición del Tour, el que se fue al suelo junto a varios de sus compañeros en el grupo Jumbo y se reincorporó con un minuto de retraso sobre el pelotón a falta de 10 kilómetros para la meta. Este domingo la Fórmula 1 tuvo una jornada en Austria. Vencedor sin discusión en el Red Bull Ring, en el circuito de su escudería, Max Verstappen amplió su ventaja al frente del Mundial de la Fórmula 1 sobre Lewis Hamilton, segundo, pero impotente en el Gran Premio de Estiria, octava cita del campeonato. Ni su primer perseguidor en el Mundial, Hamilton, ni el compañero del británico en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, que cerró el podio, pudieron atraparlo. Con un tercio de la temporada terminado, 8 carreras de un total de 23, el duelo en lo más alto favorece a Verstappen con 156 puntos, 18 más que Hamilton. El piloto de Red Bull persigue su primer mundial. Finalizamos con información del baloncesto de los Estados Unidos. Este domingo, con un descomunal último cuarto de 20 puntos, Chris Middleton comandó el triunfo de los Bucks de Milwaukee por 113-102 en la cancha de los Hawks de Atlanta, con lo que se ponen arriba 2-1 en la final de la conferencia este de la NBA. Los Bucks basaron su triunfo en el demoledor dúo que forman en Middleton, que sumó un total de 38 puntos, 6 triples y 11 rebotes, y Giannis Antetokounmpo, que firmó 33 puntos y 11 rebotes. Los Hawks, la gran sorpresa de esos playoffs tras eliminar a los Sixers de Filadelfia, el mejor equipo del este, tratarán de igualar la eliminatoria en el cuarto partido, este martes de nuevo en Atlanta. Eso es todo por hoy en los deportes, esperando con muchas ansias a ver si Gerald Drummond, algún otro tico, logra meterse a las Olimpiadas. Estas Olimpiadas que van a tener una dinámica muy diferente. La COVID-19, ya el Comité Olímpico dijo que impulsa o provoca que los atletas no puedan salir de la Villa Olímpica, es decir, la experiencia olímpica que usualmente tienen los atletas va a ser muy limitada en esta ocasión. Yo creo que no me equivoco al decir que van a ser los Juegos Olímpicos más fríos de la historia, no solamente por esto que usted comenta. De la historia moderna. De la historia moderna, claramente. Por esto que usted comenta del tema de los deportistas y también por el tema de los aficionados, ¿no? No va a haber ese calor que existe en cualquiera de las otras justas, y además de que va a haber mucha limitación en cuanto a los mismos deportistas para entrenar, para compartir, ya no van a tener el calor de la afición que también en algunos casos mueve mucho a un deportista a alcanzar un logro, una medalla. Totalmente, el calor del público es completamente distinto a la afición virtual que seguramente va a causar un impacto monumental en redes, con una visitación de miles de millones de personas, pero es muy distinto esa presencia física. Claro, y unas justas olímpicas que tienen esa empatía de la gente, a pesar de que tal vez la persona que está compitiendo no es de su país, ¿verdad? Ese calor humano va a hacer falta. Gerald Drummond decía este fin de semana en el Campeonato Centroamericano que él a media carrera le puso más ganas porque escuchaba, creo que era su psicóloga. O sea, si una persona logra eso, imagínense un estadio lleno, y es algo que va a hacer muchísima falta. Vamos a ver que incluso que tanto afecta eso en los récords, que es algo que es muy seguido en las Olimpiadas. Vamos a ver los récords. Muchas gracias, Kenneth Meléndez. Con mucho gusto, para servirle. Gracias. Cambiamos de tema, nos vamos al reporte, al informe COVID para hoy 28 de junio. En total, hoy se reportan 792 nuevos casos confirmados y llegamos desde que inició la pandemia a un total de 364.304 casos confirmados. Hay que lamentar, llegamos a un total de 4.648 muertes por causas asociadas a la COVID-19. A la hora de las hospitalizaciones, la caja reporta 1.042 personas internadas y de las cuales 442 requieren de cuidados intensivos. Los testeos masivos en empresas se podrían convertir en una herramienta válida para facilitar la detección de casos asintomáticos de COVID-19. La iniciativa
es liderada por la Cámara Costarricense. En el marco del modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y se Cuida, la Cámara Costarricense de la Salud hace un llamado a las empresas para que se unan al programa de testeo proactivo, cuya finalidad es identificar focos de contagio dentro de las compañías. Esta iniciativa se enmarca dentro del lineamiento LS-VS 014 creado por el Ministerio de Salud para habilitar la realización de pruebas masivas de antígeno en centros de trabajo con el fin de facilitar la detección de casos asintomáticos de COVID-19. Una iniciativa que surge a raíz de la aprobación por parte del Ministerio de Salud de unos nuevos lineamientos para la realización de pruebas de antígenos en empresas. Creemos que esa iniciativa, que cuenta con el apoyo tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, puede apoyar mucho en esa etapa de reconstrucción y de recuperación de cierta normalidad en cuanto a la actividad económica. Como parte de las conversaciones y análisis de esta iniciativa, el Ministerio de Salud y el Colegio de Microbiólogos aprobaron un descuento del 30% en las pruebas tanto PCR como de antígeno que se realizarán en las compañías registradas en la página del Ministerio de Salud según el lineamiento. El acuerdo de Junta Directiva fue colaborar con el Ministerio de Salud en su estrategia de vigilancia epidemiológica en uno de sus pilares, que es el testeo masivo, y en eso queremos colaborar en que se aplique un 30% de descuento en las pruebas de antígeno y en las pruebas de PCR. Como sabrán, nosotros como colegio profesional tenemos un tarifario oficial y somos los encargados de establecer las tarifas mínimas de los exámenes de laboratorio. El ministro de Salud, Daniel Salas, destacó semanas atrás la importancia de los testeos masivos, especialmente a nivel de empresas, y en este sentido planteó al Colegio de Microbiólogos la posibilidad de bajar las tarifas que actualmente se cobraban en los laboratorios clínicos privados con el propósito de mejorar la prevención de la enfermedad del SARS-CoV-2. Nos vamos a una pausa, pero al regresar venimos con toda la información internacional, como que un incendio en el centro de Londres provocó una espectacular nube de humo y la intervención de un centenar de bomberos. Al regresar de la pausa, toda la información internacional. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En los 80 a nivel internacional hubo una gran preocupación por el bosque lluvioso. El rainforest estaba desapareciendo, pero cuando en los 80 el mundo se preocupaba por el rainforest, básicamente el bosque seco ya había desaparecido. Se quema el cielo. El gran esfuerzo de conservar el bosque tropical seco, un ecosistema único, del cual Costa Rica cuida el más extenso reducto existente en el mundo, el Área de Conservación Guanacaste. El 29 de junio a las 9 de la noche y el 4 de julio a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. A las
7 de la noche con 54 minutos. Vamos a toda la información internacional. 2 personas tuvieron que ser tratadas este lunes por inhalación de humo a raíz de un incendio declarado en un local industrial en el centro de Londres que provocó una espectacular humareda y la intervención de un centenar de bomberos. Confusión en Londres. Un importante incendio afectó el lunes un local industrial en el centro de la capital británica, generando una densa humareda que afectó la estación de metro y tren de Elephant and Castle, que debió ser evacuada. El fuego quemó 3 locales comerciales situados bajo un viaducto en la estación de metro, 6 coches aparcados en las inmediaciones y una cabina telefónica. 2 personas tuvieron que ser tratadas por inhalación de humo. Cerca de un centenar de bomberos y 15 camiones fueron movilizados para controlar la situación. La policía indicó que el incidente no se considera de naturaleza terrorista. Y Rusia impuso nuevas restricciones para detener el avance del coronavirus que ha provocado récords de muertes en sus 2 principales ciudades golpeadas por la variante Delta, en plena propagación en el mundo y responsable de un freno en la apertura en países que quisieron volver a la normalidad. Rusia busca detener el avance del coronavirus. Impactado por la llegada de la variante Delta, el país sufre una aceleración de la pandemia desde hace semanas, y tanto Moscú como San Petersburgo volvieron a superar el lunes sus respectivas marcas diarias de fallecidos. La capital es epicentro de esta nueva ola, con unas 2.000 personas hospitalizadas a diario y casi el 75% de sus camas ocupadas. Esto a pesar de la aplicación progresiva de medidas restrictivas, como la vuelta forzada al teletrabajo para una parte de la población, la vacunación obligatoria para empleados del sector de servicios o la creación de un pase sanitario para ir a restaurantes a partir del lunes. Según la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta, identificada por primera vez en India, está presente en al menos 85 países y obliga a algunos a revisar sus estrategias. En Sudáfrica, el país más afectado de su continente, el gobierno anunció el domingo nuevas medidas como la prohibición de todas las reuniones, tanto en lugares cerrados como al aire libre, con excepción de entierros que tendrán un límite de 50 asistentes. La venta de alcohol también fue prohibida, el toque de queda se extendió 1 hora y las escuelas estarán cerradas de lunes a viernes. En Australia, que tiene 5 millones de personas confinadas en Sydney, también se reforzaron las restricciones en otras ciudades como Brisbane o Perth. Espero que termine lo antes posible, pero no lo creo. La gente no escucha. Al haber un pico, ¿qué más puedes hacer? Es mejor prevenir que curar. Por el contrario, Italia, el primer país europeo en sufrir una ola de contagios en 2020, levantó el lunes la obligación de usar mascarilla al aire libre. Es una especie de alivio, hace mucho calor, así que puede ayudar. Pero siempre hay que estar atento porque el virus está al acecho, así que hay que defenderse bien. El gobierno clasificó por primera vez a las 20 regiones de la península como de bajo riesgo. Pero el ministro de Salud aclaró el viernes que la batalla no ha sido ganada. Y la crisis en Venezuela fue uno de los temas centrales de las reuniones en el Vaticano del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el Papa Francisco. El Papa recibió el lunes al jefe de la diplomacia estadounidense. Francisco conversó durante 40 minutos con el secretario de Estado Anthony Blinken, con la crisis en Venezuela como uno de los temas centrales. Según el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos al retorno a la democracia en Venezuela y su deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país. La Iglesia Católica juega un papel clave en el país sudamericano, donde el gobierno de Joe Biden ha adoptado un enfoque más discreto con respecto al del exmandatario Donald Trump, quien impuso amplias sanciones y amenazó con deponer a la fuerza al presidente Nicolás Maduro. La nueva administración apoya una salida negociada a la crisis política, pero sigue manteniendo la presión económica y diplomática sobre Maduro hasta que el país celebre comicios transparentes. A las 7 de la noche con 59 minutos,
llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con la zoóloga Mary Jane West Everhart de la Universidad Nacional de Ciencias de Costa Rica, la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, quien acaba de ser premiada por una de las sociedades científicas más antiguas del mundo. Ya le contamos esta historia. Quédese en la señal del Canal 13, que ya casi volvemos con esta entrevista de fondo.